Muy buenos días a los profesores que nos acompañan el día de hoy, también a los queridos amigos que se van sumando en la plataforma virtual de Apex Juris. Eh, en esta ocasión, esta tercera sesión académica y última de las jornadas transdisciplinarias que se está abordando, o en todo caso que se ha ido abordando desde la filosofía del derecho, psicología, y el día de hoy un tópico será justamente de medicina. Eh, vamos a ir desarrollando a lo largo de 4 ponencias el día de hoy bastante valiosas e importantes. La dinámica final de esta sesión consiste en la exposición justamente de estas 4 ponencias y finalmente dar como palabras finales o de clausura a cargo de la profesora Noris Torregrosa. La doctora es justamente la directora del Centro de Investigación Francisco Vitoria de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Sin mayores dilaciones, bienvenidos a esta tercera sesión académica y última, y me complacería en presentar al profesor Saúl Edmundo Gómez Molina. El profesor es abogado, magíster en Derecho Internacional, Arbitraje y Derecho Constitucional, docente en la Universidad de Bolivia. El profesor Saúl Edmundo Gómez Molina, de la República de Bolivia, nos va a explicar, su título es Bioética, Derechos de los pacientes ante el COVID-19. Sin más, cedo la palabra al profesor Saúl. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Juan Alberto. Bueno, dar la bienvenida a todas las personas que nos están viendo y agradecer y felicitar por la encomiable labor que ustedes realizan en favor de la comunidad académica. El tema que hoy voy a exponer viene dado o lo he denominado derechos de los pacientes ante el COVID-19. En el transcurso de mi exposición, voy a tocar voy a dar 3 enfoques, todo bajo el escenario del COVID-19 o ante el escenario del COVID-19. Voy a tratar de reflexionar sobre la bioética y la vinculación con el derecho y su vinculación con el derecho. También voy a traer a colación algunos conflictos de intereses y dilemas éticos que se han venido dando, no se han producido por efecto del COVID, sino han ahondado de alguna manera ante esta pandemia. Posteriormente, detecto por la revisión de algunos instrumentos tanto internacionales como nacionales, incluso jurisprudenciales, voy a tratar de detectar algunos lineamientos de diferentes documentos de carácter internacional, nacional, como ya dije, para sentar una especie de propuesta de cuáles son los valores que como sociedad tenemos que proteger ante esta pandemia. Bueno, voy a iniciar entonces y señalar que para mí la bioética y el derecho están vinculados ante el COVID ahora dentro de un marco de difusión, dentro de un marco normativo, y los dos se van a vincular en tratar de generar un marco de consenso, un marco que va a permitir de alguna manera regular ambos espacios, más que todo el espacio médico, basándose siempre en los derechos de los pacientes. Pero nos preguntamos ante esta situación y a modo de establecer una pregunta de investigación, ¿cuáles son aquellos valores que la sociedad, ya sea una sociedad estatal, Bolivia, o una sociedad internacional debemos proteger ante esta pandemia? Reflexiono y ya pongo en la mesa la primera idea. Hay que partir de identificar qué es el ser y partiendo de esa idea, de partir a qué nos vamos a referir con el cuerpo y entendiendo que este cuerpo constituye el objeto central de toda política, en palabras de Foucault, vamos a entender la concepción y a partir de ese marco vamos a poder generar las ideas que nos va a permitir desarrollar este marco de valores, como así estamos tratando de identificar. También me apoyo en lo que señala Habermas, el filósofo ahora postcontemporáneo,
Él señala, a la vida humana afecta a nuestras propias autocomprensión como especie. Nuevamente, como nosotros entendamos al ser, a la vida, vamos a empezar a regular a partir de eso, a partir de esa concepción y a darnos ciertos derechos o ciertos lineamientos normativos. Ante esta situación, quiero que reflexionemos. Solo he traído tres dilemas y tal vez una idea de una controversia entre un interés particular y un interés colectivo. La idea de los dilemas, hay muchos. Y como ya había planteado, los dilemas, si bien ahora han ahondado con la propagación del COVID, siempre han existido dentro de la bioética. Ojo, quisiera tal vez denotar que cuando existe un tema del dilema estamos hablando de un tema ético. No siempre va a haber una idea, no corresponde como es moral, no corresponde un bueno o un malo. Entonces, el COVID ha traído a nuestra sociedad el primer dilema sobre el uso compasivo de algunos medicamentos. Es decir, me voy a explicar mucho mejor. Algunos pacientes con coronavirus son tratados con medicamentos que aún se están probando o con un medicamento destinado a otras indicaciones terapéuticas mediante el llamado uso compasivo o el uso terapéutico de medicamentos experimentales. Se puede dispensar el medicamento en este sentido, se puede dispensar el medicamento de forma gratuita si parece mostrar una evidencia significativa durante la prueba que aún está en curso o con un uso no indicado posiblemente en la etiqueta, se puede administrar un medicamento fuera de las indicaciones proporcionadas. En estos casos no se trata de una práctica clínica, sino de implementar medidas especiales en el caso de que los medicamentos disponibles no muestren un efecto positivo. Entonces, considero que el paciente ingresa en un tipo de experimentación clínica. Hemos tenido varias ideas o varios anteriores dilemas en relación al consentimiento y ahora quiero traer nuevamente la idea del consentimiento en relación al paciente y me pregunto, ¿qué pasa cuando el paciente esté inconsciente? ¿Qué pasa con la medicación respecto y él no puede dar su consentimiento? Tenemos bastante jurisprudencia norteamericana, más que todo en relación a esos casos, pero creo que es un tema que tenemos que reflexionar. ¿O quién debe firmar el consentimiento informado? ¿O es suficiente el consentimiento de un solo miembro de la familia? ¿O hay que diferir este consentimiento? Son preguntas, son reflexiones que los traigo a la mesa y, como le digo, ahondado en relación al COVID. Ahora, el otro dilema que también traigo que me parece importante es el dilema de la última cama, que indica los problemas que surge cuando en ausencia de recursos suficientes los médicos tienen que elegir los pacientes. Al final de mi exposición voy a mostrar una sentencia constitucional del Tribunal Constitucional Boliviano que dispone el derecho de los pacientes a elegir al médico tratante. Parecería de forma paradojal que se esté invirtiendo la idea de, en vez de que el paciente escoja al médico tratante, los pacientes están escogiendo a quienes van a tratar. Nuevamente, es una situación en dilema. O el dilema sobre la proporcionalidad. Yo me refiero a la idea de la proporcionalidad en el criterio de temporalidad, donde se ofrece un tratamiento a aquellos que acuden primero, o sea, el primero que llega es el primero que se le atiende, o un criterio de pronóstico, reservando los recursos disponibles para aquellos que puedan beneficiarse más, teniendo más posibilidades de ser salvados, en otras palabras. El médico puede caer en este sentido en la tentación de extender los tratamientos sin justificación real, configurando así una obstinación irrazonable, por un lado, o en otro sentido tal vez esforzarse en identificar, sin identificar de alguna manera la proporcionalidad, de continuar un tratamiento que para el paciente en ciertas características clínicas eh, tal vez no puedan ser tal vez no puedan ser beneficiosos. Eh, Creo que el dilema está en precisamente identificar esa proporcionalidad o en todo caso desproporcionalidad de los tratamientos en los que, sin embargo, no es posible definir, creo, algunos criterios con criterios a priori como la edad o la posición social o el oficio que realizan los pacientes. Creo que me parece un poco arbitrario igual.
También nos enfrentamos o se ha identificado esta idea de la atención del interés colectivo al interés individual. Si bien los médicos tienen que buscar alternativas al tratamiento, procurar la mejor atención, aliviar el sufrimiento, respetar la intimidad y la confidencialidad, tienen por otro lado la posibilidad o la obligación de evaluar también la salud pública. Mm, que en algunos lineamientos estatales vienen en el sentido del el mayor bien para el mayor número de personas. Ese es un criterio de utilidad que luego lo voy a pasar tal vez a revisar. Creo que la idea está en generar un criterio de equidad entre estas dos posiciones hacia los pacientes. Como había dicho, creo que merece, no voy a explicarlo a fondo, el utilitarismo, porque creo que como filósofos y varios de nosotros ya hemos entendido de qué trata específicamente el utilitarismo. Pero quiero acoger algunas dos ideas del utilitarismo. Primero, la fórmula, principalmente la fórmula de la felicidad y el bienestar, que utiliza mucho el utilitarismo. Autores como Jeremy Bentham o John Stuart Mill, que el profesor Boris Arias lo trató ayer ayer en la tarde, señalan específicamente sobre este célebre principio de utilidad, donde una de sus versiones postula: una acción es justa si sus consecuencias son mejores que las que siguen de cualquier otro curso alternativo de esta acción. Creo que este instrumentalismo basado en la felicidad necesita revisión desde varios frentes. A simple vista, identificando, creo que como varios hemos reflexionado, nos llevaría a un tipo de hedonismo o identificar o generar otro criterio que es distinto a tratar a las personas o al hombre como medio y no como fin en sí mismo. Ante esto, la bioética ha presentado ciertos principios que también me parecen interesantes que los traigo a colación. Los principios identificados por Beauchamp y Childress en su libro, que está denominado de la misma manera, Principios sobre la bioética, sobre la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y de alguna manera la justicia. Me parece esto interesante que se tome en cuenta, pero de alguna manera para los ojos de algunos, estos principios pueden ser extremadamente flexibles o en todo sentido, o para los eclécticos hasta puede llegar a ser arbitrarios. También ya en otra etapa o estudios y de revisión que hice, dentro de una ética más personalista, por así decirlo, he identificado ciertos principios que también nos puede llevar a generar algunos tipos de marcos para asentar los valores. Uno es el principio de sociabilidad y el otro es el principio de subsidiariedad. La idea del principio de sociabilidad compromete a cada persona a realizar un comportamiento, a que un comportamiento personal sea en bien de sus semejantes y por tanto requiere la conciencia de que la vida y la salud no solo es un bien personal, sino también es un bien social. Algo así también ha sentado el doctor Boris en sus conclusiones el día de ayer. No ha mencionado el principio de sociabilidad, pero de alguna manera ha estilado ese alineamiento y así ha justificado las medidas tomadas por el Estado. Y por otro lado está el principio de subsidiariedad. Creo que el principio de subsidiariedad no parte de esa idea que muchas políticas del Estado parten, en el sentido de que todas generan toda política parte de un criterio de igualdad, pero en la sociedad no somos iguales. Este principio permite de alguna manera o compromete a la comunidad a proporcionar una mayor ayuda donde hay más necesidad para tratar a los que más necesitan más atención y gastar más para los que necesitan o para los que están más enfermos de alguna manera. Eh, bueno, entonces esto nos lleva a la siguiente reflexión. Las nuevas directrices sobre ética están impulsadas por el alejamiento al paternalismo y avanzar hacia un tratamiento humanitario. Esta aproximación no implica una consideración individual, como había sentado y había mostrado en los otros dos principios, sino debe combinarse con las perspectivas que aporta la salud pública y vela también por el interés, o privada, perdón, y vela también por el interés colectivo. Ya había reflexionado sobre esta idea que
se justifica de alguna manera la alta contagiosidad del COVID y se decretaron medidas, pero también creo que debemos garantizar la calidad humana, o sea, en el parámetro humano. Ahora bien, esta situación excepcional me ha dado pie a revisarme un marco de documentos tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Dentro del parámetro internacional he identificado, dentro de los más importantes, porque hay muchos documentos, la Declaración de Lisboa sobre el Derecho de los Pacientes y la Declaración de Montevideo, en todo caso, casi no la mencionan mucho sobre la atención médica al final de la vida. Hay ciertos lineamientos que estos documentos traen de alguna manera y que me han parecido muy importantes. Por ejemplo, el derecho a la atención médica de buena calidad, en circunstancias cuando se debe elegir entre pacientes potenciales para un tratamiento particular, es el que es limitado. Todos esos pacientes tienen derecho a una selección justa para ese tratamiento. Dicha elección debe estar basada en criterios médicos y debe hacerse sin discriminación. Había una reflexión, o una ponencia, perdón, de una docente, de una profesora ecuatoriana, si no me equivoco, el día de ayer en la mañana sobre los derechos de los ancianos y ella concluía justamente evitar la discriminación en ese sentido y va por esta línea. Por otro lado, también creo que ambas declaraciones sientan la reflexión, sientan los parámetros respecto a la dignidad. La dignidad del paciente y el derecho a su vida privada deben ser respetadas en todo momento durante la atención médica y la enseñanza de la medicina, al igual que la cultura, al igual que el respeto a su cultura y sus valores. El paciente tiene derecho a aliviar su sufrimiento según sus conocimientos actuales. Y eso también nos trae a colación, voy a traer una reflexión respecto a la subsidiariedad, que me había olvidado mencionar. Ojo que también es el respeto cultural a su propio tratamiento, en base a su propia cultura. Eso me parece interesante traer especialmente en nuestros países, cuando la medicina natural de alguna manera se ve totalmente relegada. Por otro lado, también se señala que los pacientes tienen el derecho a una atención terminal humana y recibir toda la ayuda disponible para que, esta es la idea de una muerte digna tal vez, en el sentido pero más humanitario. En el plano nacional también he identificado el Código de Ética o Médico Boliviano, la Ley 331 de la Ley del Ejercicio Profesional Médico, y voy a sentar o voy a modo de terminar con esta revisión normativa con la Sentencia Constitucional Plurinacional 575-2016 del 17 de mayo. ¿Qué señala esta sentencia que me ha parecido muy importante porque el Tribunal Constitucional Boliviano ha reflexionado sobre el derecho de los pacientes o en el marco de la bioética? Primero que se sentó una noción protectiva de la acción de libertad. Esta es una situación donde el Tribunal Constitucional señala que pese a que nosotros en Bolivia tenemos un abanico de posibilidades para acudir a la jurisdicción constitucional, sea acción de libertad, acción de amparo constitucional, acción de popular, y cada una tiene sus especificidades, o sea, su finalidad de alguna manera. El Tribunal Constitucional señaló que cuando se protege la salud o se protege la vida, esto puede ser, o cualquiera de estos mecanismos, tú puedes acudir o el accionante puede acudir por cualquiera de estos mecanismos. En razón de una acción de libertad, se acude ante el Tribunal Constitucional y no así ante un amparo, cambiando o modulando la línea del tribunal anterior. Eso me parece importante, aunque la Constitución del 2009 ya señala que se va a proteger la vida, la libertad y la libertad de locomoción a través de la acción de libertad. Pero eso me parece una situación muy interesante de reflexión a través del Tribunal Constitucional Boliviano. Por otro lado, también señaló ciertos lineamientos sobre el derecho a la salud y acoge el entendimiento de la OMS. Señala que el derecho a la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Entonces, todo este conglomerado va a entenderse por derecho a la salud. Finalmente, como había señalado, he
he generado un entendimiento que además de tener en cuenta para todo el abanico de posibilidades de lo que se entiende por dignidad humana, eh, creo que estos ciertos valores como sociedad tenemos que protegerlas e integrarlo de todo lo que recapitulando todo este análisis y reflexión. Primero es la no discriminación, o a una selección justa, independiente de la edad o de cualquier otro factor asociado, como había señalado la anterior exponente en el día de mañana, ayer en la mañana. Luego, el respeto a la cultura y los valores de los pacientes, la atención de las necesidades sociales, psicológicas, espirituales del paciente, generar una actitud compasiva y humana, con empatía, respeto y delicadeza, deber de información y comunicación entre paciente, familia, miembros y el equipo médico, y principalmente promover el respeto a la autonomía del paciente. Muchas de ellas creo que en el plano internacional sí se están respetando, se están generando mecanismos, pero en el plano nacional todavía creo que nosotros no estamos promoviendo este criterio de interpretación o esta forma de generar, de pensar al humano como tal. Em, pues mm, voy a terminar con la misma frase que he iniciado, y es la frase de Habermas. Señala, a la vida humana afecta a nuestras propias autocomprensión como especie, de tal modo que exige una conexión interna de la ética protectora de la vida con nuestra manera de entendernos como seres vivos autónomos e iguales, orientados a razones morales. Pues agradecido nuevamente por la invitación y estoy a la espera de cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Saúl. Encantadísimo por la ponencia y en realidad trae a debate varios puntos que en lo personal pues me gustaría que de pronto se podría profundizar un poco o en todo caso como comentario final respecto a este criterio que habías abordado sobre el criterio de utilidad, ¿no? En la ponderación de los derechos justamente en este tema de crisis, ¿no? Ajá. Entonces, creo que habías mencionado normativa importante y novísima, inclusive una sentencia de tu Tribunal Constitucional Plurinacional, que de pronto hace bastante interesante poder saber un poquito más de este criterio de utilidad ponderativo, ¿no? Así es. Esta es la única sentencia del Tribunal Constitucional revisada hasta hace una semana que lleva a reflexionar en el campo de la bioética. Como les había dicho, concentra muchos parámetros de reflexión. Si bien la ratio decidendi está en el sentido del respeto del derecho de los pacientes a elegir al médico tratante, creo que de la obiter dicta se puede sacar mucha doctrina, mucho criterio y de consulta, especialmente para generar parámetros o para alineamientos de cómo entender al ser, la vida, la bioética y el derecho. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Saúl, y como siempre, un gusto volverlo a escuchar. Un gran